bien, pero si es la única intención, está mal, ¿verdad? Porque la intención principal de todos nosotros debe ser escuchar a papá, ¿verdad? Al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y si no es a través de la Biblia, pues la verdad es que simplemente no lo podríamos escuchar, ¿verdad? O sea, yo podría, es más, aunque yo me conociera la Biblia de memoria, si no vamos juntos a escudriñar, a corroborar que la palabra de Dios dice lo que el pastor dice que dice, pues hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Por eso es que si nosotros como predicadores no estamos haciendo uso de la palabra de una manera clara, estamos errando la profesión a la cual el Señor nos llamó, el oficio al que el Señor nos llamó. Es el trabajo privilegiado, ¿verdad?, que tenemos todos los predicadores, pero un trabajo con demasiada responsabilidad, una responsabilidad que viene precisamente de lo alto, ¿verdad? Si yo quiero decirles que esto es palabra de Dios, es porque es la Biblia la que nos está hablando, porque como muchas veces lo digo, la Biblia es el único mapa que nos va a poder llevar a Jesucristo. Porque para poder llegar a Jesucristo necesitamos de la Biblia. O sea, no hay otra forma. No hay así que hay, es que una revelación y esto, no. La única manera oficial que nuestro Dios dejó para que lo conozcamos a Él, para que conozcamos la verdad y para que podamos ser libres, es a través del texto sagrado. A través de la Sagrada Escritura, no hay otra manera, ¿verdad? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay otra manera de poder tener esa fe salvífica, ¿verdad? Porque hay veces que sí, yo tengo fe en esto, en aquello, sí, pero esa fe no te salva. La única fe que te salva es la fe en Jesucristo. Esa es la única fe que nos puede salvar, ¿verdad, familia? Bueno, el día de hoy tenemos una predicación expositiva que viene siendo consecutiva de Marcos 6, 14 en adelante. Vamos a tener un tema con el título Fidelidad hasta el final. Fidelidad hasta el final. Para los que apuntan, los que tienen esa buena tradición de apuntar las prédicas y todo eso, ahí para que vayan apuntando. Y la cita que vamos a exponer el día de hoy va a ser Marcos 6, 14 al 29. Vamos a ver toda la cita, vamos a leer mucha Biblia el día de hoy, pero es muy necesario para que comprendamos el mensaje que el Señor nos quería dar a todos y cada uno de nosotros, familia. Me da mucho gusto siempre venir el primer día de la semana a la iglesia, pero sobre todo el primer domingo de cada mes, ¿verdad? Porque estamos unidos, estamos varias iglesias aquí representadas y sobre todo que tenemos esa coinonía espiritual y coinonía doctrinal, ¿verdad? Porque de qué serviría que nos reuniéramos si no estuviéramos caminando a la par, ¿verdad? Que anduviéramos en yugo desigual. Bueno, aquí en Marcos 6, 14, la palabra de nuestro Señor dice así: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías. Y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías
le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fueran a traer la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Amén. Señor bendito Padre, hoy en esta hermosa tarde, mi Dios, en la cual nos has dado el privilegio de reunirnos como tu cuerpo, como tu iglesia, como tu novia amada, Señor. Estamos en este recinto escuchando tu bendita palabra, mi Señor, pero no queremos empezar con esta predicación, Señor, sin pedirte que tomes el control de nuestras vidas, Señor, principalmente de la mía como expositor, pero también de la vida de cada uno de los oyentes que están tanto por vía internet como aquí presencialmente escuchando, Señor, el sermón que el día de hoy tú has preparado para nosotros, Señor, a través de tu siervo. Bendícenos con el poder de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para que todos podamos salir de aquí entendiendo claramente el mensaje que el día de hoy tú tienes para todos nosotros, mi Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesús el Cristo. Amén, amén. Y la iglesia dice: amén. Eso. Ok, familia. Pues esta parte de la Sagrada Escritura del Evangelio ha sido muy conocido, ¿verdad?, por todos nosotros, pero el día de hoy vamos a escudriñarlo, vamos a hacer una exégesis de esta cita tan controversial, ¿verdad?, porque sabemos que aquí pues sucedió una anécdota muy triste, pero con un mensaje de vida eterna, precisamente como Pedro se lo decía a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Todo, absolutamente todo lo que nuestro Señor Jesús nos diga son palabras de vida eterna. Él es el único que puede darnos esas palabras de vida eterna. Y precisamente aquí hay una enseñanza que el Señor nos va a dar el día de hoy, pero solamente si ponemos mucha atención, ¿verdad? Solamente si no nos dormimos, familia, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con que voltees con la persona que está al lado, con tu compañero o compañera de al lado, y dile: no me vayas a distraer, porque yo tampoco te voy a distraer. ¿Ok? Bueno, pues aquí hay una frase con la que quiero iniciar, que dice así: la fidelidad a Dios puede traer sufrimiento, pero glorifica al Rey verdadero. Miren, aquí nosotros acabamos de ver el final de la vida del profeta más importante que la Biblia tiene, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo así fue como lo nombró.
Dijo, no ha nacido de mujer un hombre con la altura de este varón, hablando de hombres, de seres humanos, ¿verdad? Porque el profeta más grande y el hombre más importante que ha tenido este mundo, pues es nuestro Señor Jesucristo. Pero precisamente nuestro Señor Jesús pone a este personaje de la Biblia como alguien sumamente importante, y sin embargo terminó de una manera muy cruel. Imagínense nada más, o sea, ya esto ha sido tan sonado, ¿verdad?, en nuestras cabecitas, que a lo mejor ya nos familiarizamos con ello, pero nada más imagínense ese profeta tan grande, tan importante, alguien que fue el que vio cuando Jesús iba llegando y a todos los discípulos les dijo, he aquí el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo, ¿verdad? Aquel que tuvo ese privilegio de bautizar en agua a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que haya terminado de esa manera. Bueno, pues Él fue una figura también de lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De qué manera tan terrible y tan cruel terminó nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente el día de hoy el Señor nos quiere hablar de esa postura en la que muchas veces nosotros como cristianos no hemos entendido que somos coherederos de ella. Hay veces que en el cristianismo se ha desligado tanto de estas situaciones en las cuales hay, lo dijo claramente, que en este mundo íbamos a padecer aflicciones, ¿verdad? Pero que no nos preocupáramos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo ya ha vencido al mundo. Amén. Entonces, familia, aquí nosotros debemos de entender cuál es realmente el diseño, el propósito, el proyecto que Dios tuvo, nuestro Dios, para su iglesia, que somos todos nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros desvirtuamos ese diseño que Dios nos ha dado, precisamente por eso es que hay veces que nosotros nos sentimos totalmente frustrados, fracasados, ¿verdad? Muchas veces, porque decimos, no, es que yo no me imaginé que la vida cristiana iba a ser de esta manera. Yo no me imaginé que iba a tener cierto desprecio de mis familiares. Yo no me imaginé que iban a haber situaciones en las cuales yo me sintiera tan acongojado porque no puedo ser parte de cierto grupo de sociedad. No, hombre, yo nunca me imaginé que ponerme a estar evangelizando a la gente iba a ser tan frustrante, de que me iban a rechazar en el momento en que yo quería evangelizar a mis familiares, de que me iban a rechazar en la calle cuando yo les quería dar un folletito, de que me iban a rechazar en el momento en que supieran que yo ya no formo parte de su religión. ¿Y qué sucede? Que por eso es que muchas veces la gente ha querido adaptar el evangelio a su manera de vivir y empiezan a tergiversar el verdadero evangelio y lo empiezan a convertir en un evangelio de la prosperidad, lo empiezan a convertir en un evangelio de lo sobrenatural, en donde yo puedo tener el poder, así como esos personajes que yo veía en la televisión, en las caricaturas, ¿verdad? De que si yo movía una mano, la gente se desvanecía y se caía y se hacían cierto tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque me encantan las cosas sobrenaturales. Y empiezan a tergiversar realmente el diseño que Dios le dio a su iglesia. La iglesia se fue expandiendo de una manera tremenda en el mundo entero, gracias a las aflicciones de la misma iglesia. Gracias a las aflicciones que pasó Jesús, que pasó Juan el Bautista, como lo estamos viendo en estos momentos. Pero lo más importante, como esta frase lo dice, esa fidelidad a Dios puede traer sufrimiento, pero ese sufrimiento glorifica al Rey de Reyes, al Señor de Señores. O sea, si tú
¿Te has sentido incómodo en el momento en que estás evangelizando a alguien y te desprecia? No te están despreciando a ti, están despreciando al Señor. Precisamente la semana pasada vimos esa parte, ¿verdad?, donde nuestro Señor Jesucristo, cuando manda a sus discípulos, les dice claramente: cuando tú llegues a un lugar y no te reciban, sal de ahí y sacúdete el polvo de tus pies. Ellos no saben realmente lo que están perdiendo. Su juicio, su condenación va a ser peor que la de Sodoma y de Gomorra. ¿Por qué? Porque están despreciando al Hijo del Dios viviente. O sea, no sé ustedes como padres, como madres, como sean, pero hay veces que me podrían despreciar a mí, pero el día que yo veo que desprecian a uno de mis hijos, eso me duele más. Bueno, pues ese es el sentir que tiene nuestro Dios Todopoderoso, si nos atrevemos a despreciar a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ese es el diseño. Ese es el diseño. O sea, nosotros no vamos a poder andar en este mundo si no tenemos aflicciones. Hay veces que la gente te vende una idea falsa del Evangelio y te dice: ven y para de sufrir. Ven y aquí ya no vas a tener problemas de salud, porque la enfermedad ya no es legal en la vida de un cristiano. Perdóname, amado, pero se oye muy bonito y muchos lugares se llenan, ¿verdad?, gracias a eso, a que levantan las emociones de las personas, pero las emociones nunca te van a poder salvar. Las emociones simplemente te van a traer una esperanza falsa de lo que realmente Dios quiere para nuestras vidas. Precisamente por eso es que hay veces que nosotros como cristianos ya no queremos padecer nada. Y luego no se digan los ministros, ¿verdad? Pensamos que ya porque somos pastores somos los que mayores comodidades deberíamos de tener. Somos los que tenemos que ocupar los mejores lugares. Somos los que tenemos que tener todo. Eso es una mentira. ¿Por qué? Porque si vamos a ver, todos los ministros de la Sagrada Escritura eran los que se ponían de tapetes, eran los que se ponían de escalones para que la gente pudiera subir y poder alcanzar ese lugar en donde conocieran realmente al Dios verdadero. Entonces, nosotros, esta introducción que les estoy dando es precisamente para que veamos cómo este mensaje tiene un contenido de lo que es el diseño de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y no estar con esas ideas falsas de pensar que por estar en Cristo Jesús ya nosotros vamos a estar libres de todo problema, ¿verdad? Y empezamos a tener falsos triunfalismos y empezamos a sacar citas fuera de su contexto, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hombre, cuando Pablo dijo eso era precisamente porque estaba teniendo unos padecimientos económicos tremendos, pero él les mostró lo que esta frase dice. Esa fidelidad en la que él caminaba era mucho más importante que la economía que él pudiera tener en esos momentos. Por eso dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque sé vivir abundantemente, sé vivir escasamente, pero yo seguiré siendo fiel para con mi Dios, pase lo que pase. Haya calores, haya fríos, haya lluvia, haya incomodidades, yo tengo que seguir al pie del cañón, tengo que seguir peleando la buena batalla, tengo que entender que muchas de esas situaciones en las cuales yo estoy pasando, por algo Dios permitió que pasara yo por esas situaciones. Llámese de salud, llámese de economía, llámese de desgracias accidentales, llámese de pérdidas de seres queridos. Pero si estamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, sabemos cuál es el final de nuestra película. Sabemos que pase lo que pase, ¿dónde vamos a estar todos nosotros? ¿Verdad, familia? Vamos a hacer la exégesis de la cita que acabamos de leer, aquí en Marcos 6, 14 al 16. Dice así la palabra: oyó el rey Herodes la fama de Jesús
porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Bueno, aquí por principio de cuentas, este mismo sentir que tenía Herodes y todas las personas que estaban ahí divagando en quién era el Mesías al que tenían frente de ellos, a veces es lo que le pasa a la misma iglesia, familia, precisamente por lo que ahorita les acabo de comentar. Por eso a nuestro Señor Jesucristo sí le importaba mucho que la gente supiera quién era Él. Es más, esto es algo muy similar a lo que sucedió cuando Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿y quién dice la gente que soy yo? ¿Se acuerdan, verdad? Y eso fue lo que respondieron precisamente sus discípulos. Dijeron: algunos dicen que eres Elías, algunos dicen que eres Juan el Bautista, algunos dicen que eres un profeta. Y él dijo: ¿y ustedes quién piensan que soy yo? Y ahí vino esa revelación divina, ¿verdad? Que es el fundamento de la iglesia, ¿verdad? Que Pedro dice: tú eres Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué? Porque a nuestro Señor Jesús le interesa que nosotros realmente sepamos con quién estamos tratando, que sepamos quién es, que sepamos cuál es el diseño que Él creó para su iglesia, que entendamos de qué manera es como se va a probar nuestra fidelidad para con Él. No que pensemos: ay, pues Él es el genio de la lámpara maravillosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo con que decrete, con que declare, con que confiese positivamente, se me va a dar todo lo que yo pida, porque lo voy a decir en el nombre del genio de la lámpara maravillosa, llamado Jesús. ¿No? Pero eso es lo que mucha gente piensa de Jesús. Piensan que es el genio de la lámpara maravillosa, ¿verdad? Hay muchos que piensan que ya porque tú vas a seguir a Jesús, ya tu matrimonio va a ser pura dulzura. Piensas que porque sigues a Jesucristo, ya tu economía va a ser lo máximo, ¿verdad? Porque Jesús dijo: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todas las riquezas, todo se te dará por añadidura. Pero eso no es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero la gente no entiende con quién está tratando. La gente no sabe quién es realmente nuestro Señor Jesucristo. Precisamente por eso es que nuestro Señor Jesús le dice a Pedro: eso no te lo reveló ni carne ni sangre, eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque eso sí necesita venir directamente del Espíritu Santo a nuestras vidas, a través de lo que se nos dice en la palabra de Dios. Es una revelación que ya está escrita en la Sagrada Escritura, y cuando el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros es cuando empezamos a comprender lo que es ser cristianos. Porque si estuviéramos en alguna secta, ahí sí toda la doctrina va a ser diferente. Todas las sectas son antropocéntricas. O sea, todo lo que se te enseñe está centrado en ti, está centrado en el ser humano. Eso es lo que hacen las sectas. Decirte: tú vas a parar de sufrir porque tú tienes un campeón dentro de ti. Saca ese campeón que llevas dentro. Tú tienes las habilidades. Tú eres la última Coca-Cola del desierto. Tú eres lo máximo. Y eso empieza a distorsionar completamente la fe que nosotros debemos de tener, porque la fe entonces ya nos empieza a depositar en Cristo Jesús. Ya no necesitamos depender de Cristo si yo soy un campeón.
Si yo puedo hacerlo todo, si yo tengo las palabras mágicas. Entonces allí es donde nosotros debemos de entender. Este hombre Herodes no sabía con quién estaba tratando. Y saben que era una de las cosas más terribles que tenía ese Herodes, porque hay veces que luego la gente piensa, dicen, oye, Herodes, pues ¿cuántos años vivió? Porque dicen, no, y Herodes en la época de Jesús, Herodes antes de Jesús, Herodes en la época de Pedro. No, es que fueron varios, fueron 4 Herodes. Ya estamos hablando ahorita, creo que era Herodes el Grande, si mal no recuerdo. Entonces, ¿qué sucede? Que este hombre tenía un grave problema que muchos cristianos tienen. Se llama superstición. Él respetaba a Juan el Bautista solamente por superstición, pero no por convicción. Él sabía que Juan el Bautista era un profeta, sabía que era un hombre de Dios. Entonces, por superstición, él tenía cierto temor de lo que pudiera llegar a pasar. Por superstición, él pensaba que en Jesús estaba reencarnando Juan el Bautista. Era un hombre supersticioso. Y la superstición es algo que sobre todo a Latinoamérica la ha detonado completamente. La ha dejado en esa ignorancia religiosa tan tremenda. Los miércoles estamos viendo ahorita lo de la historia de la iglesia medieval. Nos damos cuenta cómo esa época del obscurantismo, por eso se le llama el obscurantismo, toda esa era medieval estaba llena de superstición. Por eso es que tuvo tantísimo poder la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Romana prácticamente fue el Sacro Imperio Romano. O sea, ya políticamente había caído Roma, militarmente había caído Roma en el año 476 después de Cristo. Pero ahora se levanta el Sacro Imperio Romano. De tal manera que por la superstición los papas llegaban a ser más poderosos que los reyes y que hasta los mismos emperadores. Por superstición empezó a entrar esa era donde la hechicería, la brujería, las sectas masónicas, una serie de cosas que se empezaron a llevar a cabo esa época, como se le llama, del obscurantismo, la época más terrible que ha tenido la humanidad. ¿Por qué? Por la superstición. Y la superstición debe ir totalmente en contra del cristianismo. ¿Por qué? Porque por la superstición llegamos a ser idólatras. Por la superstición nosotros llegamos a desechar la verdad del Evangelio por ciertas tradiciones supersticiosas que se nos han heredado, por esa falsedad de las doctrinas que han sido totalmente heréticas. Entonces aquí este hombre estamos viendo claramente que tenía ese grave problema. Tenía un problema de superstición. Y por superstición mandó matar muchísimos niños, ¿verdad? Por superstición hizo tantísimas tonterías. Y a final de cuentas, en cierta forma, si él hubiera tenido convicción, mas no superstición, él hubiera terminado, él y Herodías hubieran terminado de una manera diferente. Pero también si leen parte de la historia de lo que sucedió con ellos, no en la Biblia no aparece, pero precisamente en la historia universal aparecen las crónicas hebreas de que estas personas terminaron tan mal que se suicidaron los dos. O sea, hicieron tonterías en su vida. Y a veces si nosotros no nos alineamos, familia, a lo que el corazón de Cristo nos dicta a través de su palabra, podemos terminar mal también. Y eso es lo que Dios no quiere para nuestras vidas. Amén. Cuando no conocemos a Jesús por fe, viviremos confundidos espiritualmente.
Como se los dije ahorita, una cosa es tener fe en Cristo Jesús, en su verdad, y otra cosa es tener fe en una figura, en una imagen, en un ídolo. Esa fe distorsiona completamente tu convicción, esa fe distorsiona completamente tu manera de relacionarte con Dios. Porque si tú no tienes esta fe bíblica, si nosotros no comprendemos de qué manera debemos de tratar a Jesús y de qué manera debemos dejarnos de tratar por Jesús, dependiendo completamente de Él, si no lo entendemos, si no lo sabemos, vamos a caer en muchas desgracias. Si es que llegamos a ser salvos el día que estemos delante del Señor, yo creo que nos va a dar una de coscorrones tremendos por no haber hecho las cosas alineados a la Sagrada Escritura. En Hebreos 9:27, acompáñenme por favor, Hebreos 9:27. Y 28 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Está establecido para los hombres que mueran. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Y después de eso, el juicio. O sea, nada de que, ay, es que reencarnó. Ay, es que anda el alma por ahí de mi abuelito, ¿verdad? Y hasta me cuida, ¿verdad? Ay, se me apareció en la noche, ay, se vino a despedir de mí el difuntito. Pues puras supersticiones, puras supersticiones. Precisamente por eso la palabra de Dios prohíbe esas tradiciones que luego la gente tiene, ¿verdad? De estar queriendo hablar con los muertos. Imagínense, le atribuyen a sus familiares muertos lo que solamente nuestro Dios tiene, que es la omnipresencia. O sea, ay, es que mi abuelito me cuida a todos los lugares en donde yo esté. Y hasta se ponen a rezarle, ¿verdad?, a los familiares. Ay, abuelita linda, preciosa, te pido por favor, tú que estás ahí cerca de Dios, y que me cuides, que no dejes que... Y empiezan a rezar una serie de herejías porque no conocen a Dios, porque no lo conocen. Y así de la misma manera hay evangélicos bien supersticiosos, ¿verdad?, que también vamos con el pastor para que nos unja el aceitito, y ya que nos unja el aceitito, con ese aceitito nos lo vamos a poner para nuestras enfermedades. O sea, aquí ya no es el agua bendita, aquí es el aceitito ungido. Vamos a cubrirnos con la sangre de Jesucristo y ya nada nos va a pasar. ¿Cuándo vimos que los apóstoles hicieran ese tipo de actividades? Sin embargo, ahora que estamos estudiando la historia de la iglesia cristiana, que en aquel entonces la única iglesia cristiana que había pues era la católica, vemos que así fue como se fueron infiltrando tantas herejías, ¿verdad? De ahí fue donde nos enseñaron eso de que me cubro con el manto de la Virgen. Y ahora el evangélico dice, me cubro con la sangre de Jesús. Pero son esas mismas supersticiones que la gente va teniendo por la naturaleza caída en la que el ser humano está. Por eso es que necesitamos nosotros estar buscando día y noche la palabra de Dios, para que a través de ella nosotros podamos conocer claramente cuál es el carácter de nuestro Señor, para que conozcamos realmente cuáles son tantos errores que tenemos en nuestras vidas, para desecharlos y permitir que Jesucristo haga su vida a través de la nuestra.
Una conciencia culpable puede distorsionar la verdad. Cuando tú, en base a esas supersticiones, que empiezas incluso a hacer actividades tradicionales que en alguna religión te mostraron, qué sé yo, y tú empiezas a flagelarte, ¿verdad? Porque aunque no lo crean, se sigue haciendo el uso de la flagelación en aquellas religiones, pensando que de esa manera se van a ganar el favor de Dios, se van a ganar el perdón de Dios, arrastrándose y rompiéndose las rodillas, haciendo esas, ¿cómo le llaman? Mandas, caminar y caminar kilómetros para llegar a un lugar, y ahí van en esas caravanas, todo eso, y pues, para aplacar el calor y el sudor sacan la caguama, ¿verdad? Y no, sí, pero todo por mi ídolo y esto y lo otro, y no, pues ahora saquen el tequila para aguantar un poquito más, pero vamos a seguirle, porque nos estamos ganando el perdón de Dios, nos estamos ganando el favor del Señor, ¿verdad? Y algunos, ya del lado evangélico, ¿verdad? También, no, voy a ayunar 40 días de la misma manera que Jesucristo, porque si yo ayuno 40 días, ya le dije al Señor, voy a ayunar 40 días, pero para que ese carro que vi la otra vez en la agencia, ese carro sea mío. Yo voy a ayunar, te voy a dar este ayuno para que tú me des ese carro. Se ponen a negociar con Dios. Vamos a un pacto, voy a hacer un pacto con Dios. Te traigo dinero, pero quítame la enfermedad. Superstición, o sea, no entendemos que todo lo que venga de lo alto es por gracia. Todo fue pagado en aquella cruz del Calvario, y ni tú ni yo pusimos un granito de arena en esa cruz. Debemos de entender a vivir en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de entender que hay muchísimas cosas que deberíamos realmente de hacer y no las estamos haciendo. Y no estar haciendo cosas que no deberíamos de estar nosotros haciendo. Hay que leer la Biblia. Si quiere, que voy a ayunar, sí, voy a ayunar en dejar de estar viendo tanto la televisión para ponerme a leer la Biblia. No estoy en contra del ayuno bíblico. No estoy en contra de que uno, por quererse consagrar más, practiques un ayuno de 2, 3 días, qué sé yo, pero que todo sea en base a glorificar a Dios sin pedirle nada a cambio. ¿Por qué? Porque ese sí es un ayuno bíblico. No estar ayunando para estarle pidiendo cosas al Señor, ya estás queriendo negociar. Hay gente que le es bien fácil ayunar, pero no le es fácil dejar de decir mentiras. Mejor deja de decir mentiras y eso le va a agradar más al Señor. Hay muchas veces que la gente se la pasa juzgando cosas mínimas. Es más, a nosotros los pastores, y ahorita vamos a tocar esos temas también, pero precisamente a Juan el Bautista, ¿qué hicieron? Lo llevaron a la cárcel, le cortaron el cuello. ¿Por qué? ¿Cuál fue el problema que hubo con él? Predicar la palabra de Dios y decir la verdad a las personas que tenían que escuchar sus verdades. Y cuando nosotros los pastores hacemos eso, ¿qué creen? Que nos pasa algo parecido a los Juan el Bautista. Ahí nos decapitan, ¿saben dónde? En las redes sociales. ¿Por qué? Porque les dijimos una verdad. Entonces ahora vamos a buscar la manera de que en las redes sociales vamos a hablar pestes del ministerio, de su familia, del pastor, esto, lo otro y aquello. Pero pues ellos no saben que nosotros los cristianos somos semillas, ¿verdad? Y que mientras más tierra nos estén echando encima, más va a crecer esa semilla, ¿verdad? Y va a dar fruto. Que hagan lo que sea, mientras nosotros hagamos lo correcto. Que ellos nos vituperen, pero mintiendo, ¿verdad? Como dice la palabra.
Si ellos nos están vituperando con una serie de mentiras, no te preocupes, no te acongojes, no te derribes, pastores, los pastores que están aquí. Nosotros estamos expuestos a eso. Pero ¿qué va a suceder? Que muchas veces, ay, es que mis hijos están diciendo esto, lo otro. No, hombre, yo tanto que hago por las ovejitas. No, ya mejor que, hombre, no, que eso sirva para que tengas más fuerza, ¿verdad? Como saben la historia del burrito, ¿verdad? Que cayó ahí en el pozo, ¿verdad? Que dijo, no, ya mejor vamos a enterrarlo al burrito, ya no lo podemos sacar del pozo. ¿Y qué pasaba? Mientras más tierra le estaban echando, ¿qué hacía el burrito? Se sacudía y se subía un escalafón más. Y mientras más tierra, hasta que pudo salir del pozo, ¿gracias a qué? A que se sacudía la tierra que le echaban encima. No se quedaba, ay, ya me enterraron, ya aquí me quedo enterrado. No. Juan el Bautista hubiera seguido diciendo las verdades a toda la gente que se le pusiera enfrente, como todos los pastores lo debemos de hacer. Continuamos en Marcos 6, 17 al 20, dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Ustedes se acuerdan lo que sucedió con Herodes y Herodías. Por eso fue que encarcelaron a Juan el Bautista. Pues ellos iban pasando y Juan les empezó a decir sus verdades. Digan conmigo, sus verdades. O sea, no estaba mintiendo. Él les estaba diciendo realmente en la condenación en la que ellos se encontraban. Porque Herodes andaba con su cuñada, cuando que la misma ley prohibía que un hombre anduviera con la esposa de su hermano. Bueno, prohibía precisamente todo eso que hasta la fecha está prohibido. Desde aquel entonces se empezó a hablar de eso, del incesto y todas esas cosas. Una prohibición de que entre familiares estuvieran teniendo una relación incluso nada más sentimental. Entonces, él les estaba diciendo sus verdades. Lo que nosotros como pastores debemos de hacer sin temor a que nos decapiten, sin temor a que nos corten la cabeza, sin temor a que nos quieran aventar hay cosas en las redes sociales en contra de nosotros. Sí, ven que nos dan más fama, ¿no? Porque luego necesitamos un poquito de fama para que nos vean más. Eso es lo que estaba haciendo Juan el Bautista. Eso era lo que estaba haciendo, decirles sus verdades. La verdad de Dios confronta el pecado, no lo acomoda. ¿Sí me están escuchando, pastores? O sea, nosotros tenemos que decir la verdad, aunque la gente se incomode. Que desgraciadamente la mayoría se incomoda. Pero ¿qué crees? Que cuando eres hijo de Dios, esa incomodidad te lleva a ser transformado por esa palabra que tú soltaste a la gente. Pero cuando no eres hijo de Dios, te vas como con ese síndrome, ¿verdad?, de la ovejita resentida. ¿Qué ovejita? Más bien cabrita sería, ¿verdad? Se van, no, es que este, otro, y no. Es que les dijiste su verdad. Les dijiste, arrepiéntete, alíñate. ¿Cómo puede ser posible que estés caminando en esa forma? ¿De cuántos años llevas en el Evangelio? Eres una persona que ya te está sirviendo en la iglesia y te atreves a estar haciendo estos pecados. Pero si esa persona, si es hija de Dios, se deja disciplinar por su
Dios a través del pastor. Pero si no es hija de Dios, no, hombre, vamos, ¿qué va a hacer? Se va a resentir y va a pecar todavía más de lo que ya estaba pecando en esos momentos, al estar hablando en contra del siervo de Dios, a estar hablando en contra de un ministerio, a estar haciendo tantas cosas que los llevan a la condenación, de la misma manera que sucedió con Herodes y con Herodías. Tuvieron un final horrible, peor que el de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista, él lo decapitaron y en ese momento con él se fue. Sin embargo, los otros están en un lugar terrible. Miren, en el Levítico 18:16, esto es parte de la ley mosaica, y dice claramente: la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. O sea, está prohibido por Dios. Y hasta la fecha, nosotros como iglesia, lo que es la ley moral de Dios, nosotros la seguimos abrazando. Ya la ley ritual es la que ya quedó pagada por nuestro Señor Jesucristo, pero la ley moral no. Esto es parte de la ley moral de Dios. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Juan el Bautista no le estaba diciendo cosas nada más por criticarlos, le estaba hablando también de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque hay veces que, es más, a mí, yo se los confieso, a mí, hay veces que yo me confundí diciendo, no, a lo mejor Juan el Bautista, por eso se lo llevaron, porque empezó a hablar de más, se empezó a meter en la vida personal de esas gentes, a lo mejor se le pasó la mano, cuando yo no entendía bien el carácter de mi Dios. ¿Qué creen que a mí me pasó eso? No, hombre, se me hace que Juan el Bautista se la buscó. No, hombre, él seguía predicando la palabra de Dios. Y eso es lo que a veces, no, pastor, es que usted ya se está metiendo con mi vida personal, perdóname. Pero todos nosotros como pastores vamos a entregar cuentas de la vida personal de todas nuestras ovejas. Y si la Biblia me está diciendo que esa práctica que se está dando en una familia, en un matrimonio, en una persona, yo tengo que exponérselo. Yo tengo que predicarle a través de un consejo para que dejen ya esas prácticas que no son las correctas. La fidelidad a Dios implica hablar con claridad, aunque cueste aceptación. El evangelio verdadero, el evangelio de la gracia, no tiene aceptación. Y para muestra verlo, las iglesias evangélicas más grandes del mundo no son las iglesias reformadas. ¿Saben cuáles son las iglesias evangélicas más grandes del mundo? Las iglesias carismáticas. Precisamente carismáticas. Porque el carisma, tomándolo en el lenguaje social, una persona carismática pues es de esas personas que a todos les cae bien, ¿verdad? Y hablándolo en el plano espiritual, precisamente son todas esas doctrinas en donde sobreabunda lo sobrenatural, para sentirte superhombre, para sentirte la superwoman, ¿verdad? La superpastora ungida, ¿verdad? Que empieza a despedazar todos los textos sagrados para dar nuevas doctrinas. Y ves así estadios, tienen que comprar estadios para que la gente pueda estar en esos lugares. Pero tuve una iglesia de las más grandes reformadas que hay, Sujel Michelén, Miguel Núñez, no son ni la 10ª parte
de lo que son esas iglesias carismáticas en Guatemala, en Miami, ¿verdad? En México, donde hay muchas de esas, en Colombia, hay muchísimas de esas iglesias carismáticas. ¿Por qué? Porque la verdad del Evangelio incomoda. Esa es su naturaleza. Por eso cuando tú estés evangelizando a alguien, claro, tienes que tener técnicas, ¿verdad? Como lo hemos dicho, por eso aquí hacemos discipulados de evangelismo y todo, teniendo técnicas, pero hablando claramente de lo que es el pecado y de lo que la gente debe arrepentirse. Arrepiéntanse, ¿verdad? Decía el Señor, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pedro, ¿verdad? Dijo claramente, arrepiéntanse y bautícense, ¿verdad? No para que reciban la salvación por el bautismo, sino por el arrepentimiento. Y el bautismo sea un resultado de su arrepentimiento. Continuamos. Marcos 6, 21 al 29. Ya esta es nuestra última cita de Marcos. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, fíjense, por esta cita, los testigos de Jehová satanizan los cumpleaños. O sea, fíjense cómo luego la hermenéutica de ciertas doctrinas tan erróneas, por esta cita, es que ellos satanizan los que celebramos cumpleaños. Y porque como en la fiesta de cumpleaños de Herodes pasó lo que pasó, no debe uno de celebrar cumpleaños. Y así es como sacan sus textos fuera de su contexto de tantas cosas, como de la Navidad y todo, porque también esto también lo usan. No, ¿cómo le vamos a festejar? ¿Cómo vamos a...? Lo de los cumpleaños, eso es... ¿Por qué? Por superstición. O sea, les digo, la superstición nos aleja de la gracia. La superstición nos aleja de lo correcto. La superstición nos aleja de la fe. Había veces que un pastor me decía, cuando yo no participaba en empezarme a reír y tirarme y me decía, es que te falta fe, Bernardo, me decía, te falta fe. Yo le decía, más bien me falta superstición. Me sobra fe y me falta superstición. Pero bueno, la fe nunca sobra, ¿verdad? Sí. Ese también fue una herejía lo que acabo de decir. Nunca va a sobrar la fe. Pero más bien es fe. Una cosa es la fe y otra cosa es la superstición. O sea, esas personas que dicen tener fe en esas cosas y que empiezan a reírse, y que empiezan a vomitar y que empiezan a brincar como ajolotes y que... No, eso no es fe, eso es superstición. Algo muy diferente, es lo opuesto a la fe verdadera. Y bueno, continuamos, dice, pero venido el día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Fíjense, desde ahí estamos viendo la promiscuidad que tenía ese hombre. O sea, fíjense, no estaba contento de que ya se había metido con la esposa de su hermano, ¿verdad? Ahora hasta con la sobrina también quería. Pues vean nada más hasta dónde llegaba la promiscuidad de este tipo. 23 dice, y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Fíjense hasta dónde puede llegar una mujer que está enojada porque se le dijo la verdad, porque le dijo, eres una adúltera. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde quieren la cabeza, verdad, de los que decimos la verdad? Y saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella dijo, la cabeza de Juan el Bautista. 25. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista.
Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuera traída la cabeza de Juan. Y el guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. En otro de los evangelios dice que los discípulos inmediatamente fueron a darle aviso de esto que había acontecido a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se imaginan la tristeza de nuestro Señor Jesús? Porque no solamente era un profeta que había anunciado al Mesías, era su familiar, por si ustedes no lo sabían. Él era su primo. O sea, era un hermano, un familiar de sangre. Era un familiar de sangre y aparte era un hermano en la fe. Entonces, lógicamente que estas personas pensaron que se habían salido con la suya. Como todas esas personas que van a estar vituperando la vida de un siervo, el ministerio, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Muchos piensan que nada les va a pasar. Pero nuestro Señor se entristeció tremendamente. Y ahí fue donde precisamente les dijo a sus discípulos: todo hombre que haya nacido en este mundo de una mujer, este era el mayor de Dios. Como diciendo, fíjense hasta dónde se atrevieron a atentar contra la vida de una persona como él. Pero siempre todo lo que nuestro Señor haga con nuestras vidas, familia, todo tiene un propósito. O sea, tú no esperes que porque eres cristiano ya vas a poder vivir los años de Matusalén. Porque hay veces que la gente piensa, es que como soy cristiano, no, hombre, nada me va a tocar, ninguna enfermedad. Ahora que fue lo del COVID, ¿cómo salieron esos falsos profetas? ¿Verdad? Unas falsedades ahí. Que si somos cristianos, a nosotros nada, no, hombre, se murieron un chorro de pastores, de cristianos, de musulmanes, de todas las religiones habidas y por haber. Porque Jesús lo dijo, eso también fue una promesa: en este mundo padecerán aflicción. Seas lo que seas, porque este mundo no es el reino de los cielos. Ahí es donde está la diferencia. Queremos abrazar este mundo, queremos encapricharnos con este mundo, cuando que nuestra esperanza debe de estar puesta hacia arriba. Todo lo que sucede aquí no nos debe de interesar en lo más mínimo. Todo esto se va a pagar, todo esto se va a corromper. Pero el reino de los cielos sí es eterno. Pongamos nuestra mirada en el reino de los cielos, no en todo lo que este mundo nos ofrezca. Cuando el orgullo gobierna el corazón, la verdad es sacrificada. Por eso muchos púlpitos que están llenos de orgullo han sacrificado la verdad del evangelio, porque están llenos de orgullo. Y por ese orgullo ellos no pueden hablar la verdad del evangelio, porque se quedan sin gente. Y así me lo dijo una vez un amigo pastor. Así me lo dijo. Dice, yo no puedo predicar bíblicamente porque se me va más de la mitad de la gente que tengo en la iglesia, porque todos ellos están acostumbrados a las cosas sobrenaturales, están acostumbrados a que los toquen, que se caigan, están acostumbrados a que de repente una persona se pare y empiece a hablar en lenguas y luego la otra también, y haya desorden. A eso están acostumbrados. Si yo empiezo a predicar la Biblia, se me va más de la mitad de la iglesia. ¿Verdad, Pastor Zuri, que así pasa? Pero aquí hay valientes que no les importó que se fueran los que se tenían que ir, porque fue una manera también que Dios tiene de podar su jardín. Es la manera que tiene el Señor de podar su jardín. Cuando tú estás hablando la verdad del evangelio, va a incomodar, pero esa incomodidad te va a llevar a tener un nivel espiritual mucho mayor,
Vas a poder ser verdaderamente transformado por el poder de la palabra, porque estás consciente de que tú estás en ese pecado y ese pecado tiene que erradicar de tu vida para que puedas vivir de una manera tranquila con nuestro Señor, para que puedas realmente gozar de su presencia continua, gozar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Repito, cuando el orgullo gobierna el corazón, la verdad es sacrificada. Espero que pastores que me están viendo en estos momentos, gracias a Dios, porque sí hay muchos pastores que me ven, algunos para criticarme, pero algunos sí es de mucha edificación lo que se llega a hablar desde el púlpito. Entiendan esa parte, pastores. Nunca sacrifiques la verdad de la palabra de Dios por unos pesos, por ser carismático, por ser una persona aceptada por el mundo. Nunca debemos de sacrificarlo. Nunca. Amén. Pónganse de pie, familia, por favor. Hace 8 días los tuve que poner de pie varias veces en el culto porque algunos estaban durmiendo. Si ahora no los puse de pie antes es porque ahora sí vi a todos despiertitos. Algunos así como que medio echaban así la cabeceada, pero seguían atentos. Miren, en Proverbios 29, 25 al 27 nos dice la palabra de Dios: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Entendamos, familia, que nosotros, como dice el profeta de Guanajuato, no somos monedita de oro. No somos monedita de oro. ¿Sabes cuándo si eres monedita de oro? Cuando quieres caerle bien a todos, sacrificando la verdad. Porque tú no puedes caerle bien a todos si no sacrificas la verdad. Por eso es que hay mucha gente que por su hipocresía llegan a tener la aceptación de tanto. Pero de arriba, ¿qué estarán diciendo de eso? ¿Verdad? Así es. Prefiero la calidad que la cantidad. Prefiero, como dicen, ¿verdad? Por ahí, contar a mis amigos con los dedos de una mano, porque sé que verdaderamente son fieles, son leales. Y de eso se trata la predicación del día de hoy, que entendamos lo que es la fidelidad a nuestro Dios. Juan el Bautista por eso tiene un lugar excepcional en el reino de los cielos y también en la historia de la iglesia, en la historia bíblica, en la historia universal. Que el día de mañana nuestros nombres no queden escritos en la historia como hipócritas, como mentirosos, como cobardes, sino como hombres y mujeres que eran leales, eran fieles a la palabra de Dios, a la integridad divina que el Señor nos ha dado a todos nosotros, porque el Señor ya nos dio esa integridad, ¿verdad? Él mismo lo dice. Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. El precio de la fidelidad a Cristo puede ser alto, pero vale la pena. Es un precio que hay que pagar. Todo lo bueno siempre va a tener un costo. Incluso la salvación tuvo un costo, la sangre del Cordero. ¿Verdad? Porque hay veces que la gente también no expresa bien esa parte y dice: no, es que la salvación es gratis. No, gratis no. Sí, costó hasta la última gota de sangre
de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y para nosotros es por gracia, pero no fue gratis, todo cuesta. ¿Quieres ser verdaderamente cristiano? Te va a costar, claro que te va a costar. Te van a costar amistades, a veces trabajos, ¿verdad? Porque dicen, es que tienen que trabajar el domingo. No, Señor, perdón. No, pero es que vas a ganar más. No, Señor, no. Yo soy fiel a mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Porque no me importa que viva en escasez mientras yo esté con el Señor. Te va a costar muchas cosas. Te va a costar la comodidad. Ahorita todos podríamos estar cómodos en un lugar más fresco que aquí, ¿verdad? Bueno, algunos no, algunos dirían, no, yo estaría en el estadio, ¿verdad? Ellos acalorándome, pero con pasión. Te va a costar. Entiéndelo, cristiano. No hemos venido a parar de sufrir. Eso es una secta que te quiere envolver. No hemos venido a dejar la pobreza porque ahora vamos a estar en la prosperidad. No, eso es otra mentira de Satanás. No hemos venido a tener superpoderes para hacerle así a la gente, salgan volando. A eso no hemos venido tampoco. Hemos venido a arrepentirnos porque hemos conocido realmente quién es el verdadero Dios. Y nos avergüenza en el momento en que vemos esa calidad de un Dios vivo delante de nosotros y que nosotros seamos pecadores. Y ahí vengo en arrepentimiento. Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Yo no entendía realmente mi pecado, pero ahora que te conozco veo realmente la bajeza de mi condición. A eso se viene a los pies de Cristo. Señor, gracias por tanto amor, Padre. Aquí hay una aplicación para todo lo que acabamos de escuchar de parte de Dios. Número uno, Jesús no nos llama a una vida cómoda, sino a una vida fiel. Juan no vio los frutos de su ministerio en vida, pero su testimonio permanece. Escuchen bien, pastores, no nos desanimemos. A lo mejor no vamos a ver lo que estamos construyendo, y menos nosotros, los que estamos aquí, porque nosotros verdaderamente somos punta de lanza en esta región. A lo mejor no vamos a ver lo que ahorita muchos ya ven, ¿verdad? A lo mejor llegamos, ay, este pastor es todo lo que tiene, mira, ¿dónde vive? ¿Qué carros trae? Esto, lo otro. No, no lo vamos a ver nosotros, pero nuestras generaciones sí. La historia no termina en un plato. La fidelidad de Juan prepara el camino del Mesías. Ellos no sabían realmente a quién estaban degollando. Ellos no sabían todo lo que iba a trascender en esos momentos. Porque precisamente eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Dar la introducción. Por eso él mismo se lo decía a sus discípulos. Yo no soy el Cristo. Hay otro que viene, que ese sí es el Cristo. Muchas veces nosotros, familia, eso es precisamente lo que debemos de hacer. Introducir a nuestro Señor Jesucristo en nuestras familias, en nuestros trabajos, en las escuelas, en nuestra sociedad, para que de esa manera la condenación quede cancelada en todos esos lugares en donde nosotros, a través de la palabra de Dios, establezcamos el reino de nuestro Señor Jesucristo. Señor mi Dios, queremos pedirte en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo inunde nuestras vidas completamente, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, permita que nosotros podamos vivir todo lo que hoy aprendimos a través del texto sagrado, mi Señor.
Bendícenos, Padre, con tu presencia. Bendícenos, Señor, con tu amor. Bendícenos, Señor, con tu disciplina. Danos la oportunidad de que todos los que estamos aquí presentes, de que todas las personas que han escuchado este mensaje, podamos ser transformados a través de tu corazón, Señor. Ese corazón que tú ya has puesto sobre nuestras vidas. Ese corazón, Señor, que debe de dictaminar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que actuamos, bendito Dios Todopoderoso. En tus manos ponemos nuestras vidas, Señor. Queremos poner por obra todo lo aprendido. En el nombre por sobre todos los nombres, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria.
para la eternidad, Cristo Rey.